Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Les habla su hermano Fernando Gutiérrez y hoy vengo con otro mensaje de la palabra o otra enseñanza. Pero antes de comenzar la enseñanza, vamos a ponérsela en las manos y en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Oh Padre Santo, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, estamos reunidos aquí para aprender de ti, de tu palabra, de tu enseñanza, de lo que tú nos dices en tus sagradas escrituras. Venimos en tu presencia para que seas tú dándonos la sabiduría y abriéndonos el entendimiento para que podamos comprender y llegar a la verdad que eres tú. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esta enseñanza la he titulado un nombre bastante no común, pero entra en lo que les voy a decir. Zombies, muertos vivientes. Ese es el título de la enseñanza. Bueno, mis hermanos, ahora para comenzar vamos a aprender de estas escrituras. En el antiguo pacto todos eran zombies, eran muertos vivientes, porque en ese antiguo pacto no estaba todavía la presencia de Jesucristo en la tierra para que nos diera la salvación a través de su sacrificio. Y todos esos años, no sé, puede haber sido hasta 5.000 años atrás, 6.000 años atrás, desde que Adán pecó, y ahí para adelante todos quedamos zombies. Andábamos, comíamos, actuábamos y respirábamos, pero éramos muertos vivientes, porque nos condenó Adán con su desobediencia. Pero Dios tenía un plan que nadie sabía, simplemente en las escrituras Él lo dejaba sentado. Y ese plan era la venida de su Hijo, pero no se sabía cuándo. Pasaron muchos siglos para que llegara ese tiempo, porque el tiempo es del Señor, no es nuestro. Pero en todo ese trayecto todos eran zombies, eran muertos vivientes. Actuaban en todas esas cuestiones, pero siempre bajo la voluntad de ellos. Solamente el único que quedó escogido en ese entonces era el pueblo de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial. El pueblo que escogió Él para que lo siguiera. Pero los gentiles todos, y el pueblo de Él también, porque todavía no había llegado Jesucristo, todo lo que era el pueblo de Él, aquellos que creyeran en Jesucristo, en nuestro Señor Padre, esos eran los que iban a estar esperando que llegara Jesucristo para que nos diera la salvación a los del antiguo pacto y a los que estamos ahora en el nuevo pacto. Bueno, mis hermanos, en este nuevo pacto por la gracia somos salvos, pero en Jesucristo. En el antiguo pacto, desde el momento de la desobediencia de Adán a Dios, la humanidad se convirtió en zombies, muertos vivientes. En el sentido espiritual, como dice la Escritura, la que cometió la transgresión fue Eva, al recibir y haber comido lo que la serpiente antigua le ofreció. Pero con la transgresión de Eva nada ocurrió. En cambio, en Adán se cometió la desobediencia a Dios, al recibir de Eva la transgresión que ella cometió, en el cual se convirtió en pecado mortal para la humanidad. ¿Por qué vino a ser pecado mortal? Porque Dios le dijo a Adán que si del árbol que comieres
irremediablemente morirías. En ese momento Dios le hablaba de la muerte espiritual, porque la muerte terrenal era un hecho que existía. Adán no comprendió que tan grave era su desobediencia para Dios. Fue tan grave que el hombre y la tierra quedaron bajo maldición. Lo que la humanidad no la lleva a una muerte sin retorno es porque Eva fue la que cometió la transgresión. Ahora, la desobediencia de Adán a Dios fue a través de Eva. Y ahí quedó la luz para que Dios por su misericordia nos diera salvación y llegar a la justicia para con nosotros. Porque si Adán hubiese recibido de la serpiente antigua el fruto prohibido, no sabríamos qué hubiese pasado con nosotros. Pero como no ocurrió así, hoy en día tenemos salvación a través de su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios engendrado. Sí, mis hermanos. Vámonos para Génesis capítulo 17, versículo 1 hasta el 11. Vamos a ver qué nos dice. Génesis capítulo 17, 1 hasta el 11. Y dice: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Ahí comenzaba Dios a formar su pueblo a través del profeta o del patriarca Abraham. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que serás tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera y te haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Como se pueden dar cuenta, ya empezó Dios a decir lo que iba a hacer a través de Abraham. Iba a ser naciones de él, iba a ser de muchedumbre de gentes. El pueblo empezaba a levantarse a través de Abraham. Dios levantaba su pueblo a través de Abraham. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. O sea, también tomó al hijo de Abraham, como también descendencia, iba a ser mucha descendencia de él también. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Sí, mis hermanos. El hijo de Abraham, Isaac, y después vino Jacob, y de ahí sacó toda la descendencia que viene. Todo su pueblo iba a salir de ahí. Ahí nació el pueblo de Israel. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. O sea, Isaac y Jacob.
será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. O sea, todo su pueblo, ese era el sello. Vamos a hablarlo de garantía para con Dios, que tenía que ser todos circuncidados. El nacido en casa y el comprado por dinero o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Todo era aceptado si ellos entraban a esa circuncisión, sea extranjero, sea comprado, sea nacido. Si ellos recibían la circuncisión, quedarían como el pueblo de Dios. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará por mi pacto de vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón circunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquellas personas serán cortadas de su pueblo. Ha violado mi pacto. O sea, aquel que no quisiera hacer eso, o sea, la circuncisión, sería apartado del pueblo de Dios. Para que fueran del pueblo de Dios tenían que llevar la circuncisión, porque esa era la señal, ese era el sello de garantía. Entonces, mis hermanos, como ustedes habrán sabido, le leí hasta el 15 para obstruirlo un poquito más. Bueno, en el antiguo pacto todos estaban condenados a muerte eterna. Todos estaban condenados, decían profetas, todos estaban condenados a muerte eterna. Digo condenados porque estaban en ese momento y no había todavía quien viniera. Ellos decían, estamos condenados. Entonces, pero verdaderamente, esa era la palabra, condenados, pero no hasta que no sucediera. Dios tenía su plan y sabía qué es lo que iba a hacer. Pero Dios en su infinita misericordia comenzó a ejercer su plan de salvación. Todo comenzó con un hombre llamado Abraham, que significa Padre enaltecido. A la edad de 99 años, Abraham conoció al verdadero y único Dios. Abraham andó delante de Dios y fue perfecto. Abraham fue el hombre que Dios escogió para levantar el pueblo de Israel, su pueblo. Dios le cambió el nombre Abraham por el de Abraham, que significa padre de una multitud de gente, al que le hizo padre de muchedumbre de gentes. Tu descendencia será de generación en generación, y con el pacto de la circuncisión que se le hará a todo varón, después de ti, esta es la señal del pacto entre mí y vosotros. Y llamó Dios a Abraham el hombre de la fe, porque Abraham fue obediente a Dios cuando Dios le dijo, toma tu hijo Isaac y vete a tierra de Morián, y ofrecerlo allí en holocausto. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová prosperará. Y llegaron a él las promesas que Dios le prometió a Abraham. En su hijo Isaac, Dios confirmó su pacto perpetuo para con toda su descendencia. De allí comenzó a crecer el pueblo de Israel. Desde ese momento Jehová Dios hizo la promesa a Abraham, que él será su Dios para todas las generaciones venideras. Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El pacto Dios lo selló con la circuncisión para todos los judíos y extranjeros que se dejaran circuncidar. Así el pueblo de Israel quedó bajo la protección de Jehová Dios para todo aquel que esté circuncidado y aceptase a Jehová Dios como su Dios y se arrepintiese de todos sus pecados, creyendo que la justicia de Dios vendrá. Sí, mis hermanos,
que la justicia de Dios vendrá, porque eso lo empezó también Jehová a dar como testimonio, que vendría un Salvador, que vendría un Salvador, que era el que iba a poner la justicia de la injusticia que cometió Adán. Vendría Jesús con la justicia. Vámonos para Isaías 22, 13, 14. 22, 13, 14. Isaías 22, 13, 14. Vámonos para allá, que es el Isaías 22, 13, 14. Y dice así: y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Eso era lo que decían muchas personas, porque ellos decían que morir y se acababa todo, que no había más nada, esta vida y había que gozarla. Que muchos ahora en este siglo XXI y en el nuevo pacto dicen eso, que nos morimos y se acabó todo, ya, eso es todo, como si fuéramos un insecto. No, nosotros no somos insectos, somos personas pensantes, somos personas creadas por un Dios grande y poderoso, y a Él es que tenemos que nosotros obedecer. ¿Que tenemos una vida? Claro, la tenemos, pero los que obedecemos a Dios, tenemos fe y le creemos a Dios, de que después de esta vida vendrá la vida en abundancia. ¿Qué significa? Una vida eterna. Y la creemos y tenemos la fe, la convicción de que sí vamos a obtenerla por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el antiguo pacto todos pensaban así, como muchos también en este nuevo pacto. Y pensaban de que tenían que gozarse la vida y festejarla y hacer lo que se quisiera, porque morían y se acababa todo. Y dice el versículo 14, esto fue revelado a mis oídos, dice Isaías, de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado, ¿de qué pecado está hablando? Del de Adán. Este pecado no os será perdonado hasta que muráis. O sea, hasta que muráis, ese pecado no será perdonado. ¿Por qué dice que hasta que muráis? Porque mucha gente murió porque Jesucristo todavía no había llegado. Y pasaron como 5 o 6 mil años para poder llegar Jesucristo. Ahora, cuando el pueblo de Israel empezó a levantarse, pasaron como que fueron 4.000 años para que Jesucristo, entonces en 4.000 años murió mucha gente, pero aquellos que morían pensando, creyéndole a Dios Todopoderoso, que Él mandaría su justicia y mandaría la salvación para todos ellos, para todo eso que morían, ellos pedían perdón por sus pecados, por los pecados que ellos cometían. Pero por el de Adán solamente había un hombre que podía sacarnos de ese pecado, de esa esclavitud, que era Jesucristo. El de Adán nadie lo podía quitar del medio de los que estábamos en la tierra, a excepción de Jesucristo. Entonces todos en ese entonces tenían que estar muertos. Mucha gente tuvo que estar muerta para poder obtener su salvación cuando Jesús vino a la tierra y entregó su vida por nosotros. Entonces, ese pecado os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Ahí nos está diciendo. Y mucha gente no lo creyó. El pueblo de Israel, muchos lo creyeron. Pero los gentiles y otros personajes no lo creían y morían en la de ellos, en que era una sola vida y se acabó y más nada. Bueno,
Eso no era así. Este versículo nos enseña que Dios en el antiguo pacto, los pecados de su pueblo Israel sí le eran perdonados, pero había un pecado que no les sería perdonado sino hasta que murieran, que es el pecado que cometió Adán. Ese pecado, el único que podía perdonarnos ese pecado era, perdonárnoslo Dios, era a través de su Hijo Jesucristo, que vendría a hacer el sacrificio, a pagar el precio de ese pecado. Dijo Jehová Dios, y ese pecado fue desobediencia de Adán en el paraíso. Y ese pecado fue la desobediencia de Adán en el paraíso. El pecado le fue perdonado estando muertos, en el cual esperaron muchos siglos hasta la venida de Jesús el Salvador, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios engendrado. Para todos aquellos que se arrepintieron de sus pecados estando vivos. Porque todos los que pidieron perdón estando vivos, perdón por los pecados que ellos cometían, ellos morían. Y había un seno de Abraham que allá iban a llegar. Y ahí tenía todas las personas que se arrepintieran a Dios de sus pecados y creyeran a Dios de que Él mandaría la justicia a través de un Salvador, de su ungido. Fueron salvos por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna, en el Hijo de Dios engendrado, el Hijo del Hombre. Ese era el Salvador que vendría a quitar el pecado ese de Adán, a borrarlo, a bajar al infierno y arrebatarle lo que Adán le entregó por su desobediencia al enemigo. Allá abajo Jesús y le quitó lo que no le pertenece a él, que era el imperio de la muerte. Y él estaba con ese imperio, pero fue quitado ese imperio de la muerte para que todas las personas que siguiéramos a Jesús fuésemos salvos. Vámonos ahora para Lucas 9, capítulo, versículos 59 y 60. Y dijo a otro, sígueme. Jesús dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve, anuncia el reino de Dios. Vea lo primordial, lo principal. Lo que hacen los evangelistas, como un hermano que tengo que es evangelista, y él predica mucho la palabra del Señor, y lo felicito, porque él está predicando la palabra. Esos evangelistas que predicamos o que predican la palabra, yo no soy evangelista, pero soy un hermano que me gusta predicar la palabra del Señor. Están predicando el reino de Dios, que existe un reino de Dios, que no es cosa de que porque uno habla, no. Existe un reino de Dios. No espere llegar allá para después decir, ay, verdad, sí existía y yo no lo creí, porque ya será demasiado tarde. Créalo, tenga fe, cambie su vida, su modo de ser, deje de pecar, actúe como actúa Jesús en la tierra. Él nos dejó unas escrituras donde está todo lo que nosotros debemos de seguir. Y no es duro de seguir. Lo que tenemos que tener la disposición de hacerlo. Entonces, mis hermanos, hay que hacerlo. Que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero ellos no entendieron que Jesús lo decía en sentido espiritual,
porque en el antiguo pacto toda la humanidad estaba condenada a muerte eterna. Todos eran zombies, muertos vivientes, a excepción de Jesucristo. También nos dejó una enseñanza que primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, buscando el reino de Dios y su justicia. Es lo primero que hay que hacer, buscar el reino de Dios y su justicia. Y verá que la obediencia vendrá en ti porque el Espíritu Santo entrará en ti después que tú recibas a Jesucristo en su corazón y lo acepte como su Salvador, se bautice y se levante toda una cadena de gloria para esa persona que acepta a Jesús en su corazón. Nosotros tenemos que hacerlo, porque eso es como ahora en estos tiempos de pandemia. A ti te dicen que siga un protocolo. ¿Cuál es el protocolo? Ponerse tapabocas, bañarse las manos, mantener la distancia de una persona con la otra, no llegar en los convulcos de gente, sino retirarse de ellos. Ese es el protocolo. También existe el protocolo en el bautismo. Para obtener la salvación tenemos que hacer el protocolo. Creer en Jesucristo, que es mi Salvador, enamorarme de Él, bautizarme en Él, recibir al Espíritu Santo, seguir las Escrituras, seguir a Jesús, porque Él es el camino, y el único camino que tenemos que seguir es a Jesús, para buscar la verdad que está en Él, y llegar a la vida eterna que la vamos a encontrar en Él. Entonces, ese es un protocolo que tenemos que hacerlos todos, no solamente a medias, de que yo recibí la oración de fe y ya estoy salvo y nada más. No, Señor, no esperemos a llegar hasta ese momento, porque no sabemos qué pasará. Pero el protocolo es ese, creer en Jesucristo, ahora que tenemos vida, ahora que no se nos va a escapar, bautizándonos, creyendo, obedeciendo, todo ese es el protocolo. Pues sí, mis hermanos, vámonos para Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20. Y dice: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él se entregó por nosotros. ¿Por qué nosotros no lo obedecemos? ¿Ah? ¿Será que nos queda difícil eso? Que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Así como Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, y lo resucitó Dios al tercer día, así también nosotros tenemos que ser crucificados, muertos y sepultados en el bautismo, dejando el hombre pecador sumergido en las aguas, allá en la profundidad, para que se levante lo que es nueva criatura, se levante lo que va a ser el hijo, un hijo de Dios, obteniendo el perdón de Jesucristo por medio del arrepentimiento y así nacer de nuevo en Cristo Jesús, porque ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de Jesucristo, el cual me amó y murió por mí. Y todos aquellos que se niegan a creer en el Hijo de Dios y no lo aceptan, seguirán siendo zombies, muertos vivientes. Sí, mis hermanos, porque seguirán sin creer en un Dios todopoderoso. Y si mueren sin conocer a Jesucristo como su Salvador y Redentor, serán condenados por la eternidad. Por eso, mis hermanos, no me canso de decirles: busquen de Jesucristo ahora que estás vivo y puedes hallarlo. Sí, mis hermanos, busquen de Jesucristo, y no me canso de decirle, porque Él es el único que nos puede dar la vida eterna.
¿Me lo dice quién? Su Padre Celestial. Y yo tengo que obedecer al Padre, porque Él es el que me está diciendo estas palabras. Bueno, ahora vámonos para Efesios. Efesios 9, Efesios ¿qué? Efesios 2:1-5, y dice así: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vea lo que acaba de decir. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecado, pero estábamos muertos, o sea que estábamos muertos vivientes. Y Él vino a darnos vida, porque Él es vida. Vino a morir en la cruz, pero para darnos vida. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ojo, hijos de desobediencia. Las escrituras están aquí. Él nos dice: hagan esto, hagamos esto, y si no lo hacemos, estamos desobedeciendo. Y aquí nos está diciendo: en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Sí? Yo soy un ejemplo. Yo vivía en los deseos de la carne también, como prácticamente todos. El que empezó a tener uso de razón, todos vivíamos en los deseos de la carne. Pero ahora soy obediente. Ahora, conociendo la Sagrada Escritura, lo que nos dice Jesucristo aquí a través de su Espíritu Santo, todo tengo que obedecerlo. Entonces ahora he tenido un nacimiento nuevo. El nacimiento aquel ya quedó sepultado. Este nacimiento nuevo es con Cristo Jesús, una relación, una comunión con Él. Por eso es que hay que obedecer. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, ojo, repite otra vez, muertos vivientes en pecado, nos dio vida justamente con Cristo, y por gracia fuimos salvos. Gloria a Cristo Jesús. Sí, mis hermanos, Pablo nos dice que Jesús nos dio vida cuando estábamos zombies, o cuando éramos zombies, o cuando eran zombies, muertos vivientes. Todos en el pecado anduvieron mucho tiempo conforme a Satanás. Todos anduvimos en el espíritu de desobediencia, porque andábamos en el deseo de la carne en otros tiempos. Nos hicimos por naturaleza hijos de la ira, pero Dios, que es bueno, tuvo misericordia para con nosotros, porque estando todos muertos por el pecado de Adán, Dios quiso a través de su Hijo Jesús darnos vida eterna a los gentiles, así como a su pueblo Israel. Dios envió a su Hijo unigénito, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios engendrado, a morir por todos nosotros en la cruz, por todos, pueblo de Israel, gentiles, extranjeros, libres, esclavos, todos, a morir en la cruz, el cual Dios le resucitó y nos dio vida justamente con Él. Cuando Dios resucitó a su Hijo Jesús, ahí nos estaba también resucitándonos a todos aquellos que viniéramos detrás de Jesús. Porque todos los que creamos en Jesucristo estamos detrás de Él, y al mismo Él está levantando como cuando uno levanta un racimo de plátano y van todos colgados ahí. Ahí está, pero Jesús es la vid, el árbol, y ahí todos nos tenemos que agarrar a ese árbol.
porque por la gracia de Dios somos salvos. Sí, somos salvos, pero tenemos que buscar a Jesús, hallarlo, traerlo a nuestro corazón y cenar con Él. Ahora vámonos para Juan 15:10, capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Que la gloria sea para Cristo Jesús. No hubo ningún ser humano que hubiese cumplido los mandamientos de Dios en el antiguo pacto. No lo hubo. A excepción de Jesús. A excepción de Jesús de Nazaret. Al cumplir Jesús los mandamientos de su Padre, se hace acreedor del amor de Dios. Ahora Jesús nos dice, si guardan mis mandamientos, ojo, Él cumplió los de su Padre. Ya, ahora nosotros en este nuevo pacto tenemos que cumplir los que nos deja Jesucristo. Así como Él cumplió los de su Padre y se ganó el amor de su Padre, entonces Jesús nos dice, si guarda mis mandamientos, óyese bien lo que digo, los mandamientos de Jesús en este nuevo pacto. ¿Cuáles son? El primero, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el primero, los que le pertenecen a Dios. Ese y todos los que vengan le pertenecen a Dios. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo. Acuérdese que Jesucristo nos dice, cuando dicen en el antiguo pacto, si mataban a una persona, era culpable de juicio. Pero entonces Cristo dijo, pero yo os digo, ahí nos está ya nombrando los mandamientos de Él. Ahí nos está diciendo lo que es. Pero yo os digo, esos son los mandamientos de Él que están puestos en el nuevo pacto. Busque la Biblia y vas a leer lo que Él nos dice en estos mandamientos para nosotros los humanos. Los de Dios son los mismos que hubieron en el antiguo pacto, pero los de Él, para nosotros los humanos, están colocados en la Biblia, en Mateo, en muchas fracciones de la Biblia están todo lo que Él nos dice. Cuando Él dice que el hombre fornicara, pero yo digo que si aquel que mirase a la mujer con deseos ya está pecando, bueno, ese es el mandamiento de Él. Ese es uno de los mandamientos de Él. Es más explicado para que nosotros no caigamos en pecado. Si todos guardareis mis mandamientos, todos permanecerán en mi amor. Eso nos dice Jesús. Y dejarán de ser zombies o muertos vivientes y serán rescatados de las tinieblas. Entonces tenemos que obedecer los mandamientos de Jesucristo para nosotros permanecer en su amor, así como Jesús cumplió. ¿Y qué es cumplir? Es obedecer los mandamientos. Él cumplió obedeciendo los mandamientos de Dios el Padre. ¿Y qué hizo el Padre? Lo guardó en su amor. Le dio su amor. Así también nosotros tenemos que estar. Todos permaneceremos en su amor si obedecemos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Lea bien claro lo que es la Sagrada Escrituras y ese versículo que les leí. Ahora tenemos la salvación que nos regaló Dios a través de su Hijo, Jesús.
Pero para apropiarnos de ese regalo tan grande como lo es la gracia de Dios, solo tenemos que creerle a Dios y recibir a Jesucristo en nuestro corazón como el Salvador, y que Dios le levantó de los muertos. Sí, mis hermanos. Vámonos ahora para el capítulo Romanos 7, versículo 6. Y dice: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos libres de la ley porque estamos en tiempo de gracia, y estando en tiempo de gracia, muchos viven como zombies sujetos bajo la ley. Son aquellos que no quieren creer en Jesucristo. Son aquellos que prefieren el libertinaje y no la libertad. Porque nosotros somos libres, tenemos libertad. Mas ellos no quieren libertad, sino de la libertad pasaron por el libertinaje, que es lo que le gusta al enemigo, que se queden allá. Entonces, del libertinaje hay que salir para entrar a la libertad verdadera. Y nosotros los cristianos, los que creemos en Jesucristo, somos libres en libertad de Jesucristo. En el placer de la carne, en el cual se hacen esclavos de la misma. Pero aquellos que reciben a Jesús en su corazón dejan de ser zombies muertos vivientes, porque ahora vivimos y servimos bajo el régimen nuevo y la autoridad del Espíritu Santo, y no esclavizados al régimen viejo de la letra. Sí, mis hermanos, ya dejamos de ser esclavizados al régimen viejo de la letra, para ser libres en nuestro Señor Jesucristo. Porque vivimos bajo el tiempo de la gracia, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, el cual nos dio vida para toda la humanidad. Jesucristo murió por todos, y aquellos que recibieron a Jesucristo en su corazón dejaron de ser zombies, y ahora, teniendo vida ya, no viven para sí mismos, sino para Jesucristo, que murió y resucitó por todos nosotros. Para Él es que tenemos que vivir. Y no piense que porque está en Cristo Jesús, que porque ya no puede tomar, no puede mujerear, no puede decir mala palabra. Es que eso es lo correcto en el ser humano. Llevarnos bien unos con otros. Eso es lo correcto. ¿Qué hacemos con embriagarnos? Perder los sentidos y después llegar a faltarle el respeto a las mujeres. O si no, terminar en la cama con una de ellas. Fornicando, haciendo lo que el diablo gusta que haga uno. Ya no, ya estamos en otra dimensión, y en la dimensión divina, la de nuestro Señor Jesucristo. Aunque nos miren con malos ojos, no importa. Nosotros sabemos que tenemos algo tan grande, que es una casa, un edificio, no hecha de manos, sino hecha por el mismo nuestro Señor Jesucristo, que nos está esperando e incluso hasta nos manda a sentarnos en su trono. Gloria a Cristo Jesús. Ahora vámonos para Romanos capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que recibe a Jesucristo y lo acepta como su Salvador, está muerto a la ley por medio de él, para llegar a ser como aquel que resucitó entre los muertos. Y si abrimos el corazón e invitamos a Jesucristo a nuestra vida, dejaremos de ser zombies, muertos vivientes, para convertirnos en hijos de Dios y ser vida para Cristo Jesús. Y por la gracia de Dios llevar frutos para Él,
Mas todas aquellas personas que se niegan a tener una relación de nacimiento con Jesucristo seguirán siendo zombies, muertos vivientes, y seguirán esclavizados bajo la ley del pecado. ¿Quiénes son? Los fornicarios, los que se acuestan con mujeres. Las que se acuestan con mujeres, los que se acuestan con los hombres, con los varones, los adúlteros, los afeminados, los ladrones, los que tienen odio a las demás personas, los que blasfeman, los que están codiciando todo lo ajeno, aquellos que viven simplemente bajo las sombras del enemigo para poder asaltar a los hombres de buena voluntad. Esas personas están pecando todavía, siguen pecando. Bueno, entonces aquí, hasta los injustos, porque hay personas que son injustas, cristianos que somos injustos a veces, nos hacemos injustos y tenemos que tener cuidado con eso. No entrarán en el reino de Dios. Nosotros los humanos tenemos a nuestro alcance 10 razones para vida eterna. 1. Creerle a Dios, el testimonio de su Hijo. 2. Una oportunidad que debemos aprovechar. 3. Una esperanza, la que Dios nos dio a través de su Hijo. 4. Un bautizo para perdón de pecados. 5. Un nuevo nacimiento de agua y del Espíritu Santo. 6. Una fe inquebrantable en Jesucristo. No hay que dudar. 7. Una salvación tan grande en Jesucristo, la que Él nos dio a través de su sacrificio. 8. Un Señor Jesucristo, que es la luz eterna. 9. Un Espíritu Santo que nos guía a la verdad. Tenemos que mantenerlo adentro, al Espíritu Santo en este templo, después que se haya limpiado de los pecados que uno cometía anteriormente. 10. Un solo Dios verdadero, el creador de todo lo que existe. Si cumple con esto hasta el fin, serás salvo. Pero tenemos que seguir a Jesucristo. No podemos quedarnos en que vamos a ver. Esperemos para ver si mañana me pongo a leer la Biblia. O esperemos porque yo tengo muchas fiestas, que tengo unas fiestas sociales. O esperemos. No, usted puede estar en sus fiestas sociales. No haga lo que haga el pecador. Haga lo que te manda hacer Jesucristo. Tú puedes estar en tu trabajo rodeado de pecadores, pero una manzana buena y bien afianzada en Jesucristo puede con todas las que están podridas alrededor. ¿Por qué? Porque esa manzana no está sola. Esa manzana tiene la fortaleza, el poder de nuestro soberano, nuestro Señor Jesucristo, que va a ayudar que todas esas manzanas podridas alrededor tuyo se hagan y se vayan a recibir a Jesucristo. Vengan a Jesucristo. Esas manzanas, esa manzana buena puede hacer todo eso porque tiene el poder que tiene Jesús. Porque si usted tiene a Jesús en su corazón, tú tienes el poder de hacerlo. Entonces no nos pongamos a decir, no, pero imagínate tanta gente mala que hay aquello. No, usted puede estar. Poco a poco va tomando uno por uno. Y sembrando su semillita, como cuando tú siembras en el campo. Mete la semillita en un huequito, en otro huequito, otro huequito, y después te vas. Cuando regresas otra vez,
entonces ya ves que las semillas han salido, ya se transformaron en maticas. Entonces así es, así somos también nosotros. Poner la semilla para que se transforme, esa persona se transforme en una persona diferente y venga a los pies de Jesucristo. Bueno, mis hermanos, esto es todo por el momento. Esta enseñanza se ha acabado en este momento. Les traeré otra en otra ocasión, pero seguiremos en conexión para poder seguir trayendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga a todos, que les dé salud, que les dé bienestar, que se mantengan firmes en sus casas, haciendo el protocolo de todo lo que hay que hacer para poder mantenerlos con salud. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer nosotros aquí en la tierra. Cuando las cosas no las podemos hacer en la tierra, hay un Dios que si estamos con Él, Él nos da la mano y nos ayuda a salir de eso. Bueno, que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Él, porque es el único nombre, es el único que está sobre todo nombre que exista en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que ese nombre de Jesucristo es el más poderoso que todos. Que la gloria sea para Jesucristo Jesús. Amén y amén.